Bueno, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Don Santiago, ¿cómo va todo? Buenos días. Todo muy bien. Un saludo para todas las personas que se están conectando en este momento, dependiendo de la plataforma de la que estén visualizando este webinar el día de hoy. Van a poder dejarme en los comentarios, bien sea a través de LinkedIn o directamente a través de la plataforma de StreamYard. Estaremos leyendo sus comentarios y la idea es que más allá de una presentación súper acartonada, podamos interactuar con ustedes. A mí me encantaría que nos dejaran en los comentarios de dónde nos están acompañando en la mañana de hoy. En esta mañana de hoy, Ricardo, tenemos preparado una sesión en la que vamos a hablar sobre China. Vamos a comenzar el segundo aliado comercial más importante de Colombia en importaciones. Vamos a hacer un contexto macro de China, vamos a ver unos números, vamos a ver cantidad de TEUs, valor FOB, cómo han venido evolucionando las importaciones de China en los últimos años, de China hacia Colombia, y vamos posteriormente a pasar a una parte un poco más práctica, algunos consejos, entender las tarifas porque están variando y algunas recomendaciones súper prácticas. Excelente, Santi. Y pues para todos los que están conectados, por favor déjennos sus preguntas en la barra de chat, porque pues la verdad esto, digamos, es un espacio para que no es para llenarlos de demasiada información ni algo muy ladrilludo, sino que de verdad salgan de acá con cosas accionables, cosas que pueden empezar a implementar hoy en sus procesos de carga internacional, y pues que queremos que bien sea que a través nuestro como su proveedor, o simplemente pues si tienen ya otro proveedor con el que están contentos, pero que le pidan esto y que le inviten a que les proponga cosas diferentes, pues porque realmente hoy es lo que vamos a ver en la presentación. Hoy, después de pandemia, realmente hemos venido en un sube y baja de retos en términos de tarifas, en términos de disponibilidad, en términos de confiabilidad de las naves. Entonces, eh, acuérdense mucho, yo creo que esto lo repetimos en todos nuestros webinars, pero sobre todo lo vamos a repetir mucho, es ahorrarse 50 o 100 dólares en una tarifa que le propone su agente de carga. No es un ahorro inteligente. Ese ahorro se puede convertir en un dolor de cabeza gigantesco. Y además lo digo, creo que echándonos al agua un poquito, nosotros en ocasiones tal vez hemos pecado, pues uno pues por la presión y que el cliente dice, no, ayúdame con la tarifa, la tarifa, la tarifa. Y de pronto entonces uno comete el error de correr un riesgo demasiado alto yéndose, por ejemplo, a motonaves o a navieras que tienen una confiabilidad baja en cierta ruta. Y después ese ahorro de 100 dólares que tuvo el cliente se termina convirtiendo en un problema gigante, en que no le llegan sus contenedores, en que su cliente termina bravo, que el proyecto en el que iba a entregar se retrasa. Entonces, repito, cierro ahí, ya seguimos con Santi. Ahorrarse 50, 100, 30, 200 dólares por contenedor, claro, delicioso, pero no es necesariamente una buena jugada en términos de logística, y hay que tener un contexto macro mucho más, llamémoslo, estratégico para tomar esas decisiones. Entonces, adelante, Santi, los esperamos a todos ustedes con sus preguntas, que es realmente además lo que nutre la conversación. Ricardo, y aprovecho su intervención para mencionar algo. Más adelante en la presentación vamos a hablar de la confiabilidad de las navieras. ¿Eso qué es? Vamos a presentar la confiabilidad de las navieras, digamos, por cada uno de sus servicios. Vamos a hablar de qué son los servicios y por qué son importantes a la hora de escoger una opción de transporte internacional. Por eso lo vamos a dejar para la segunda sección de esta presentación. Para los que no nos conocen, Santiago es el Chief Operations Officer de Cargorú. Eso básicamente quiere decir vicepresidente de operaciones de Cargorú, y yo soy el CEO, lo que quiere decir todero general también de Cargorú. Y te queremos darle además las gracias a María Vallejo, que es nuestro detrás de cámaras, que cuadra todo eso, todo esto, y digamos, hace que todo esto sea posible. Bueno, adelante. Muchas gracias, María, también, y gracias a todas las personas que se están conectando. Por ahí veo a Héctor Galvis de American Bull Parts, veo a Carolina Fernández de Laboratorios Farmavic, que es uno de nuestros clientes, Lourdes González, Héctor, Leonor, Vilma. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, comenzamos entonces con un contexto rápido de China.
China es un país con 1.4 billones de habitantes. Uno de los puertos más importantes de China es el puerto de Shanghái, que mueve al año un poco más de 50 millones de contenedores. Su capital es Pekín y pues es una de las potencias mundiales. Para que ustedes se hagan un orden de magnitud. Si quieres decir una cosa, una pendejada, pero Pekín es el sinónimo de Beijing, porque a veces uno dice, ¿y cuál es Pekín y cuál es Beijing? Es la misma. Ok. Para que ustedes se hagan un orden de magnitud, un puerto como el puerto de Cartagena, que es un puerto muy importante en América, el año pasado rompió un récord y estuvo alrededor de los 3 millones de contenedores. El puerto de Shanghái, que es uno de los cientos de puertos que hay en China, movió más de 50 millones de contenedores. Entonces acá podemos ver un orden de magnitud de la capacidad de exportación de este país y lo que puede llegar a representar Colombia en comparación con las exportaciones de China, que eso ya más adelante lo vamos a ver. Técnicamente, pues Colombia en términos de transporte internacional no está en el radar y nosotros estamos supremamente supeditados a lo que pase con las tarifas y los movimientos de mercancías desde Asia hacia otros países del mundo, como por ejemplo Norteamérica, y de eso dependen nuestras tarifas. Vamos al siguiente slide. China fue el segundo aliado comercial de Colombia en 2024, así como lo ha venido siendo en los últimos 5 años. En el 2024 nosotros tuvimos importaciones en términos de valor CIF por 10.2 billones de dólares. Esto representa alrededor del 30% del total del valor CIF de las importaciones que tuvimos en Colombia en el año 2024, que fue de 64.104 millones de dólares. Entonces, esto representa alrededor del 30%, siendo nuestro primer aliado comercial Estados Unidos con 17.6 billones de dólares, y esto representa alrededor de un 38.6% del total de importaciones de Colombia. Sin embargo, ya más adelante vamos a ver las tasas de crecimiento. Vamos a ver que la tasa de crecimiento de China en los últimos 5 años ha venido siendo superior a la tasa anual compuesta de crecimiento de Estados Unidos. Y lo podemos ver en esta gráfica. Si analizamos desde el año 2020 hasta el año 2024, en estos últimos 5 años, la tasa anual compuesta de crecimiento, y este nombre es súper sofisticado, solamente es para decir en promedio en los últimos 5 años a qué ritmo ha venido creciendo el valor CIF de las importaciones, el de Estados Unidos, que es la línea azul superior que podemos ver en la gráfica, ha sido del 10.6%. Eso quiere decir que en promedio, desde el 2020 hasta el 2024, las importaciones de Estados Unidos han venido creciendo al 10.6%, con una tendencia muy similar a las de China. Si nos damos cuenta, pues tuvimos una caída importante en lo que fue el 2023, una recuperación en el 2024, pero algo muy interesante y que quiero que se lleven de esta gráfica es que el crecimiento anual compuesto de los últimos 5 años de las importaciones de China ha sido más o menos un 30% superior al de Estados Unidos. Y eso es importante. La tasa anual compuesta de crecimiento de las importaciones de China ha sido casi del 14%, 13.87%. Vamos al siguiente slide. En general, ¿qué estamos importando desde China? Tenemos una participación importante de motocicletas, tenemos una participación que es la primera posición arancelaria en términos de importación, con casi un 16% de participación. Tenemos importación de laptops, computadores, tablets. Tenemos una industria muy, muy grande que ha venido creciendo en los últimos años a ritmos del 50% anual, que es todo el tema de células fotovoltaicas, todo el tema de paneles solares, una industria que el año pasado representó algo alrededor de 169 millones de dólares, productos laminados de acero, productos de poliéster, vehículos eléctricos, que también ha venido creciendo a un ritmo supremamente importante, routers, máquinas, neumáticos y productos laminados de hierro o acero. Vamos al siguiente. Y en general, Ricardo, acá quiero que hagamos como un stop, porque yo creo que muchas de las personas que llevan importando por décadas, pues han visto que antes de pandemia las tarifas, sobre todo de un mercado como el de Asia, eran relativamente constantes. Incluso con un forwarder uno podía llegar a fijar tarifas mensuales, trimestrales
o incluso en alguna licitación no podría llegar a tener tarifas anuales, digamos, con unas reglas de juego muy claras en caso de que haya un cambio abrupto en la tarifa. Pero lo que hemos visto después de la pandemia es como un carrusel, una montaña rusa en temas de las tarifas y particularmente en las tarifas de Asia, y pues probablemente muchos de ustedes se pregunten qué está pasando. Y comenzamos con un contexto rápido y fue el tema de la pandemia. Comienza pandemia, segundo trimestre del 2020, segundo semestre del 2020, muchísima incertidumbre en todo el mundo. Hay muchísima Santi, y incertidumbre. esa incertidumbre, yo creo que todos nos hacíamos la pregunta, bueno, es decir, ¿por qué? Me acuerdo que podíamos tener tarifas de $1.800 desde China. De pronto esa tarifa pudo pasar a $12.000, $15.000. Las tarifas de Shanghai a Los Ángeles pudieron estar en $18.000, que debían ser tarifas también de 1.200 en su momento. Entonces tuvimos saltos de 10 veces casi la tarifa. Y eso, digamos, muchas veces es muy difícil de explicar porque uno dice, bueno, al final, pues hay los mismos barcos, hay los mismos contenedores, ¿qué pasó? Y eso yo creo que también es un poco de bola de cristal y son hipótesis, pues porque al final no hay una sola explicación. Y esto pues también nada más lo vemos hoy en día en que pues vemos que estalla la crisis, la guerra en Ucrania, y de pronto, ¡pum!, entonces se disparan las tarifas. Y me dice, ¿y yo qué tengo que ver? Y mi mercancía, ¿qué tiene que ver con la guerra de Ucrania? O con la situación de Israel, o con que haya piratas en el canal del Suez. Y esto, pues digamos que nosotros lo llamamos un poco que es como un efecto mariposa, y es que una situación de verdad que pasa, por ejemplo, en el canal del Suez, y te explico esta muy rápido. El canal del Suez es un canal que une, digamos que el Pacífico por abajo con el Mediterráneo, y entonces eso evita que los buques tengan que dar la vuelta por debajo de África. Y entonces que entran al Mediterráneo, pasan por Europa y salen para las Américas, digamos, por el Atlántico. Entonces, por ejemplo, el tema del canal de Suez hizo que los barcos tomaran la decisión de darle la vuelta a África, y eso pues los demoraba 2 semanas más. Y digamos, esto es todo un gran entramado. Imagínense tal vez los aviones, ¿no? Digamos, si un avión no puede pasar por encima de un país, por decir algo, o encima de un continente, pues le toca empezar a hacer unas vueltas enormes, y eso lo lleva a que pues tenga que parar a cargar gasolina, avión en otro sitio, que no pueda llevar tanta gente, que no pueda llevar tanta carga, y eso, digamos, desbarató completamente, pues principalmente la pandemia, pero ahondemos un tris en explicar a la gente cuáles son las hipótesis de por qué la pandemia y después de la pandemia las tarifas quedaron en modo loco. Recuerdo mucho, Ricardo, un documental de la BBC de Londres donde hablaba del el cóctel perfecto, digamos, de situaciones que generaron estos picos en las tarifas. Entonces, particularmente si nos devolvemos al 2020, con la incertidumbre que estaba provocando el COVID, se desplomó el consumo de bienes y servicios en el mundo. Para el mes de mayo del 2020 tuvimos una caída del 17.7%. Entonces ahí sobre todo muchas compañías norteamericanas empiezan a frenar sus pedidos a China. En China, debido a las restricciones, muchas fábricas también, así tuvieran pedidos en firme, comienzan a cerrar y empieza a haber un desequilibrio en este movimiento de mercancías a nivel global. A finales del 2020, básicamente lo que pasa, y la explicación rápida, es que nos damos cuenta que la vaina no era tan grave como en su momento nos la pintaron, que ya hay una vacuna en curso, que básicamente no nos vamos a morir, y en ese momento empezamos, y principalmente en Norteamérica, a reemplazar muchos servicios, ¿cierto? Por las restricciones, y empezamos a utilizar nuestros recursos a comprar productos y productos por internet. El e-commerce se disparó. En ese momento, cuando ya hay menor incertidumbre, ya hay un poco más de estabilidad, pues estas compañías norteamericanas vuelven y montan sus solicitudes de compra, principalmente a Asia, pero ocurre un fenómeno supremamente interesante, y es que debido a lo que había sucedido meses atrás, donde básicamente se desplomaron esas órdenes de compra, pues muchos contenedores vacíos quedaron en países y en lugares distintos a Asia.
y por eso es que en el momento en que se reactivan estas órdenes de compra, empieza a haber una escasez de contenedores. Y realmente, pues, uno se imaginará, bueno, ¿y un contenedor qué? Pues hay digamos, una cantidad finita de contenedores en el mundo, y en el momento en que se empiezan a reactivar estas compras, pues básicamente lo que empieza a pasar es que en Asia hay una escasez de contenedores. Y un poco el juego de las navieras en ese momento fue, pues, empiezo a subir tarifas y el mejor postor y el que esté dispuesto a pagar más por el transporte de sus mercancías, pues se las embarco. Esto digamos que es una teoría inicial, pero detrás de esa teoría, incluso nosotros tuvimos todo un webinar como hacia el 2021, finales del 2021, inicios del 2022, donde hablamos de algunas teorías adicionales. Y una de esas teorías adicionales es que el negocio naviero desde la invención del contenedor hace 50 años atrás, pues en realidad no ha venido siendo muy buen negocio. Y cuando uno analiza los estados financieros de muchas navieras, pues uno ve unas pérdidas gigantescas, reiteradas. Y básicamente esto se explica porque en los últimos 2 décadas empieza una carrera supremamente acelerada por construir motonaves, por construir buques cada vez más grandes, Panamax, post-Panamax, unos barcos enormes que básicamente por muchas décadas provocaron que la oferta de transporte internacional fuera superior a la demanda. Y por eso, no sé, a los importadores de hace 10, 15 años, ustedes se acordarán que podemos tener tarifas de $400. Era mucho más barato traer un contenedor de Shanghai a Buenaventura que de Buenaventura a Bogotá. Incluso era mucho más barato si yo no quería pagar almacenamiento, yo podía mandar un contenedor de China a Colombia, de Colombia a China, de China a Colombia, y lo tenía almacenado por 2 o 3 meses. Y era más barato que tenerlo almacenado en tierra. Entonces, pues básicamente esta sobreoferta de capacidad instalada de transporte, pues por muchos años provocó que ese negocio naviero, que se ve aparentemente tan grande y tan bueno, no fuera buen negocio. Y digamos que la hipótesis de muchos es, pues después de esta crisis de contenedores, digamos que las navieras se dan cuenta que hay una oportunidad de rentabilizar ese negocio que no fue tan buen negocio por las últimas décadas, y eso se ve reflejado en los estados financieros de las navieras después de la pandemia, donde tienen un crecimiento en sus EBITDAs y en sus indicadores y sus retornos pues, supremamente importantes. Entonces, digamos que ahí empieza a haber, digamos, como un mix de situaciones, claro, un contexto supremamente complejo, donde no hay contenedores, pero también hay unas razones de fondo muy, muy, muy importantes. Sigamos al siguiente slide. Entonces, bueno, acá básicamente lo que vemos es que empieza a haber, digamos que después de esa zozobra y esa incertidumbre que teníamos con la pandemia, un auge en el comercio electrónico y el reabastecimiento post pandemia, pues digamos que generó un pico supremamente importante en el transporte marítimo. Se empezaron a presentar congestiones portuarias, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Asia. En el momento en el que pues, las navieras comerciales tienen estas tarifas tan altas, algunos generadores de carga en Estados Unidos dijeron, no, yo fleto mis propios barcos. Entonces, eso digamos que se volvió a su vez en una bola de nieve, porque entonces la disponibilidad de muelle en un puerto en Asia, por ejemplo, pues se vio conflicto. ¿No? Teníamos más y más barcos en zona de fondeo pendientes por atracar. El tema de la escasez de equipos, esto básicamente sí fue una realidad. Tuvimos, como lo había mencionado hace un momento, contenedores regados por muchos países y que no necesariamente tenían mercancías para devolver esos contenedores hacia países productores, como en el caso de China. Tuvimos incremento en costos operativos, subieron precios de combustible, los mantenimientos, sobre todo lo vimos el año pasado en el caso de Estados Unidos, pues tuvimos un paro en los puertos de Estados Unidos por el sindicato. Muchas máquinas, nuevas tecnologías amenazan con reemplazar estibadores, operadores de grúa. Digamos que ahí hay un costo importante. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero esa transición, digamos que no es tan clara, y los sindicatos de los puertos en Estados Unidos tienen un poder bastante grande. Y entonces,
Y a la- perdón, tal vez si miran, digamos, como arrancamos hablando de la pandemia, de los efectos de pandemia, pero digamos que de alguna manera también eso se volvió cierta normalidad. Y hoy en día, pues muchos podrán decir, bueno, la pandemia fue hace ya tantos años, eso todavía qué tiene que ver, pero realmente sí se quedó, digamos, como, digamos, de alguna manera llegó para quedarse la incertidumbre en términos de precios y pues además digamos que post pandemia el mundo como que quedó un poquito tocado del coco y entonces hemos tenido una cantidad de situaciones, liderazgos mundiales pues muy, pues llamémoslo disruptivos por usar una palabra suave y eso pues digamos que entonces también ha generado aún más incertidumbre. Entonces veníamos como de la incertidumbre generada pues por los dueños, digamos, por las navieras y por su manejo del negocio de alguna manera y hoy en día, entonces, pues todos estos factores como geopolíticos, eh, pues se han vuelto también pan de cada día y eso, pues digamos que ya el problema no es el barco, pero entonces sí todo el tema, por ejemplo, de tarifas que está poniendo Estados Unidos, eso pues reconfigura todas las cadenas logísticas del mundo. Entonces, y algo, digamos que también viene la pandemia, pero con el tema, digamos, como llamémosle la guerra comercial, eh, salta a la luz, digamos, algo que antes no había, y es lo que llaman hoy en día el nearshoring, que el nearshoring es básicamente un poco, digamos, de contexto macroeconómico, es que Estados Unidos y China hoy son dos, obviamente, las dos grandes potencias del mundo. Estados Unidos era la gran potencia, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta pues hace unos años, era la gran potencia. China viene creciendo, 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 creciendo. Santiago, pues digamos, mostraba los indicadores, su crecimiento compuesto en los últimos años, hablamos de 5, pero hablando de los últimos 30, China va así. Entonces, hoy en día los dos son el gran titán. Y entonces hay dos grandes titanes. Y cuando hay dos grandes titanes, pues digamos que hay un dicho chino que es que en una montaña solamente puede vivir un tigre, pero pues ahora viven dos tigres. Y eso pues digamos tiene un reto enorme. Y por eso es que uno ve, digamos, un tire y afloje entre ambos, pues digamos, con mucha, digamos, pugnacidad, algo de diplomacia, pero pues también mucha agresividad en ellos. Entonces, ¿eso qué pasó? China es la gran fábrica del mundo y obviamente la gran fábrica proveedora de lo que se fabrica o lo que se vende en Estados Unidos. Cuando los gringos ven que tienen tal dependencia por China, tanto por su distancia, por su política, por los costos, y que China en cualquier momento puede tomar decisiones pues, políticas que bloquearan, digamos, la economía de Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos y las fábricas, pues digamos, los clientes en Estados Unidos, las fábricas en Estados Unidos, empiezan a ver otros lugares del mundo para hacer proveeduría, para tener proveeduría. Y en eso hoy en día vemos, por ejemplo, un México, un Brasil, inclusive pues Colombia, en donde está viendo, pero digamos, sobre todo México y Brasil, uno ve esos puertos hoy a estallar. Todos los de ustedes que tengan carga proveniente de México y Brasil seguramente han visto, pues que también como que se desorganizó la cosa y dicen, pero ¿por qué es esto? Pues no es China y no es Estados Unidos. Pero es que entonces ahora están comprando una cantidad de cosas que antes se le compraban a China en otros países, digamos, más cercanos, más amigos. Y esto no hay un término que no solo es nearshoring, sino es como el friendshoring, o sea, que es comprarle a los amigos. Y eso, pues, digamos que nuevamente ha hecho que como que se desconfigure toda la cadena, pues las cadenas de suministro, y empezamos a ver situaciones como que de pronto hay un puerto, ejemplo el de Cartagena, que funciona excepcionalmente bien, pero de pronto hay tal, digamos, atasco en algún puerto de México que las navieras entonces no pueden hacer su tarea en México y tienen que entonces dejar contenedores en Cartagena. Y eso entonces empieza a ser, digamos, y todo termina siendo como sumatoria de, llamémoslo, de desorden de cadenas de suministro. Y pues ahí entonces es donde se vuelve un reto gigantesco poder, digamos, prever con más anticipación y con mayor planeación cómo cuidar mis precios y tarifas, pero sobre todo cómo cuidar la confiabilidad de que mi carga llegue en las fechas que nos han dicho. Ricardo, y se toca un punto supremamente importante, porque el tema del nearshoring, donde pues México se vuelve un aliado comercial número uno de Estados Unidos en temas de importaciones desde México hacia
hacia Estados Unidos, pues no solamente empezó a afectar a los importadores en Colombia que traían mercancías desde México y o desde Brasil. Básicamente, muchos servicios de las navieras, y ya más adelante vamos a hablar de los servicios de las navieras que provienen de China, pues hay unos barcos feeders que recogen en puertos no base, consolidan cargas en puertos base, como por ejemplo el puerto de Shanghai, pero es muy común que los servicios de muchas navieras, y ya lo vamos a ver más adelante, y al final de este webinar vamos a dejar un Excel para que ustedes puedan consultar todos los servicios que en este momento tienen las principales líneas navieras desde Asia a China, desde China hacia Colombia. Muchos de esos servicios tocan México. Entonces, pues de pronto algún importador dirá, pues venga, mi carga viene de Shanghai, pues que tiene que ver que haya congestión portuaria en México. Y sí tiene mucho que ver, porque dependiendo del servicio que hayas contratado, pues es posible que vaya a tocar la motonave en la que viene tu mercancía, tu contenedor, vaya a tocar uno, incluso hasta dos veces algún puerto mexicano. Entonces llega la motonave a alguno de estos puertos, zona de fondeo, pide muelle, y le dicen, oiga, pues básicamente no hay muelle para dentro de una semana. Y ahí el planeador del barco y la línea naviera pues tiene que tomar la decisión dependiendo de cuántos contenedores tenga por descargar o me espero y se retrasa el itinerario pues de los puertos siguientes, o sigo a un siguiente puerto, descargo la mercancía y reconfiguro completamente el itinerario. Y un servicio que era directo, ya más adelante vamos a ver que es un servicio directo, puede que se vuelva un servicio indirecto o con transbordos. Entonces, pues de cierta manera esta congestión que estamos teniendo tanto en México como en Brasil sí termina repercutiendo al importador colombiano, así no está importando directamente de alguno de estos países. Y es que les contamos una pequeña infidencia, y es que probablemente no hay hoy en día ninguna línea, digamos, ninguna ruta que sea Shanghai-Buenaventura. Eso no hay probablemente ningún barco que venga directo, pues porque Buenaventura no tiene el volumen suficiente, digamos, pues para que una naviera, digamos, le dedicara una ruta directa, digamos. Entonces, es muy común que las rutas que vienen de Asia arranquen por tocar puertos en Estados Unidos, siguen por puertos en México, pueden tener alguna recalada, digamos, adicional en otro puerto de Centroamérica, y Buenaventura, digamos, es la entrada a Sudamérica, y de ahí para abajo. Entonces, pues yo me imagino que de acá para abajo, entonces puertos en Ecuador, Perú, Chile, pues aún tendrán entonces un poquito más de chicharrón, pues porque entonces tienen más paradas y más paradas, y sumarle los bollos que tenga. Ejemplo, un paro en un país, eso bloquea el puerto. O sea, un paro, digamos, lo que pasó en algún momento en Colombia. Entonces, si no pueden salir los contenedores del puerto, pues la naviera dice, yo no voy a parar en el puerto, porque pues usted no me puede recibir. Entonces eso vuelve a desordenar toda la cosa. Entonces yo creo que ya estamos siendo claros en que el desorden no se llama China, no es Trump, no es Xi Jinping, es que, digamos que todo es una gran red de causa y efecto. Por eso les estamos contando todo este contexto, pues porque de alguna manera, cuando uno ve noticias algo grave, oiga, eso de alguna manera le va a pegar al costo de su transporte y de alguna manera le va a pegar a la confiabilidad de su carga. De acuerdo, Ricardo, y para cerrar este punto del nearshoring, pues esto, sobre todo el caso de México, que es bastante crítico, pues también está provocando, y acá veo algunos exportadores que nos están escribiendo en el chat, eso está provocando que sobre todo en la costa Caribe, algunos servicios de navieras en términos de exportación hacia Estados Unidos también se vean afectados, tanto de IMPO como de EXPO, porque también tocan puertos en México, y así no toquen puertos en México por la congestión que hay en los puertos mexicanos. Algunas líneas navieras que tenían hub y tenían paradas en puertos mexicanos, pues están utilizando algunos otros puertos de algunas islas del Caribe, y a su vez las están congestionando. Entonces, digamos que vuelve y juega y ahonda un poco en el punto de esto funciona como un reloj. Pasemos al siguiente slide. Y acá básicamente, pues ya no estamos hablando de que el motivo de los picos en temas de la demanda por transporte internacional pues están siendo generados por un cambio como tal debido a una pospandemia,
sino que sobre todo las amenazas de aranceles del gobierno Trump pues están generando que se tomen decisiones apresuradas. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de BYD, por ejemplo, gran productor chino de automóviles eléctricos. En el momento en que Brasil los comenzó a amenazar con la entrada en vigencia de aranceles para sus vehículos, lo mismo empezó a hacer Estados Unidos, pues básicamente lo que empezaron a hacer fue que totearon el sistema y empezaron a mandar miles y miles y miles y miles de vehículos, congestionaron la línea naviera Rorro, que son estos barcos en los que usualmente van los vehículos, y una vez ya coparon, digamos, los espacios en las navieras Rorro, cogieron las navieras comerciales y empezaron a mandar carros uno a uno en contenedores. Entonces, por ejemplo, esos cambios abruptos generados por una amenaza en la entrada en vigencia de un arancel pueden o parar una orden de compra o motivar a poner, digamos, órdenes de compra por cantidades importantes. Y estos cambios, pues, también generan turbulencia en las tarifas. Y probablemente muchos de ustedes dirán, venga, pero ¿qué tiene que ver el tema de Asia hacia Norteamérica? Y básicamente las tarifas de Asia hacia Latinoamérica, pues, están supremamente ligadas a lo que esté pasando con Norteamérica. Y naturalmente, como es usual, también podemos llegar a tener algunas temporadas pico. En el caso, por ejemplo, como eventos de fin de año, Navidad, Año Nuevo Chino. En el caso pues, de Navidad en estos países, temporadas típicamente son los meses previos al Año Nuevo. En Latinoamérica son meses en los que hay un pico en las importaciones, y en el caso ya del primer trimestre del año hay un año nuevo en China que hace que las fábricas paren producción, y usualmente cuando uno ve históricamente ahí hay un pico en las tarifas. Están los famosos plan. Y para de una vez que la gente pueda, digamos, salir con cosas concretas para hacer, y esto muy seguramente pues ya muchos los hacen, pero pues digamos que las rutas, el cupo de los barcos pues es muy similar al cupo de los aviones o de los hoteles, obedece a temporadas, ¿no? Entonces pues algo que es una sugerencia tal vez bastante obvia y sencilla, y dirán, bueno, tan genios, pero es que no todo el mundo lo hace, es poder prever las compras y el transporte pues en temporadas bajas. Entonces pues ahí uno le pega, digamos, uno, a confiabilidad de tiempos de llegada, dos, a tarifas pues más bajitas, y también a las fábricas, pues digamos que tiene probabilidad de que, digamos, le cumplan en mayor medida, pues porque ya cuando viene, por ejemplo, la temporada normal navideña, pues las fábricas están a tope. Si uno pues compra un tiempo antes, pues digamos que puede lograr, digamos, pues mayor velocidad y mayor hasta negociación con las fábricas. Obviamente pues está el reto uno del capital de trabajo que hay que financiar, y dos, pues digamos que el almacenamiento que uno le tiene que hacer a esto. Entonces, pues es una decisión de mucho Excel, y esto es algo más que les dejamos mucho allá en la parte de atrás del cerebro, es la logística es un negocio de Excel. Esto no es de la barriga, del feeling, es que yo creo, sino, oiga, todo, por ejemplo, un ahorro que uno le presenten, eche el Excel, digamos, cuánto puede ser el incremento de otras cosas. Ejemplo, lo que estoy diciendo, una tarifa más barata de barco, claro, chévere, pero ¿cuánto me va a almacenar eso? ¿Cuánto es mi capital de trabajo, la financiación de ese capital de trabajo? Entonces, les dejamos esa inquietud para que sus decisiones las tomen muy en base en Excel. De acuerdo, Ricardo. Y por último, digamos como para cerrar este slide, hay que recordar que el mercado de transporte marítimo de mercancías es un mercado altamente concentrado, en donde 8 jugadores pueden llegar a tener una participación cercana entre el 60 al 65% del movimiento de mercancías global. Entonces tenemos algo muy similar a lo que puede ser un oligopolio. No tengo el dato precisamente de cuántas navieras tienen el servicio, particularmente de China a Colombia, pero muy probablemente ese mercado se concentre aún más. Y esto digamos que es el caldo de cultivo también para ver, digamos, como estos cambios tan bruscos en las tarifas. Vía, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo que llaman el blank sailing.
Y básicamente esa vaina es que cuando las navieras ven que las tarifas están muy bajas, pues artificialmente empiezan a limitar la oferta de sus buques y sus salidas. Entonces, por ejemplo, si yo soy la naviera X, para no poner nombres, y tengo 4 salidas mensuales desde el puerto de Shanghai, y veo que esas tarifas ya están muy cercanas a 1.300, 1.400, y la naviera al lado ya está como en $1.200, pues en el fondo lo que pueden empezar a hacer las navieras es que empiezan a anunciar que hay posibilidad de blank sailing. Y blank sailing es que empiezan a omitir salidas. Entonces, si yo tenía 4 salidas, pues entonces yo este mes solo voy a tener 2 salidas. Y si ya tenía bookings confirmados para esas salidas, los muevo para las salidas siguientes y artificialmente pues genero que la ocupación de mis barcos esté, o sea, cercana al 80, 90%, y ese 10% restante pues va a haber una mayor cantidad de demanda por esos espacios y naturalmente las tarifas comienzan a subir. Todas las preguntas que nos están haciendo, los últimos 10 minutos vamos a dedicarnos a responder preguntas. Entonces, adelante con sus preguntas que vamos a tratar de responder la mayor cantidad que podamos. Perfecto. Y bueno, creo que esto es un poco más de lo mismo. ¿Qué pasó en 2024? Tuvimos pues, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, crisis en el Mar Rojo, redistribución de buques y tuvimos congestión en algunos puertos clave y algunos puertos secundarios que se vieron congestionados por la congestión en estos puertos clave. Me gustaría de pronto aprovechar este espacio, Ricardo, para responder algunas de estas preguntas. Miguel Pinilla nos pregunta, buenos días, ¿nos vamos a ver beneficiados con el puerto de Chancay? Yo diría que sí en términos de exportaciones, porque COSCO, que es una naviera, propiedad del gobierno chino, que también construyó el puerto de Chancay en Perú, va a abrir un servicio en donde va a conectar Chancay con Shanghai. Entonces vamos a poder tener, digamos, una conexión Buenaventura, Chancay, Perú, y Chancay, Shanghai. Y eso va a ser alrededor de 20, 26, 24 días de tiempo de tránsito. Un servicio hoy regular desde Buenaventura hacia un puerto base de China puede estar superando los 40 días. Entonces ahí se empiezan a desprender unas oportunidades muy importantes para los exportadores colombianos que logren abrir mercado. ¿Y en importación qué vemos? En la importación yo personalmente no tengo el panorama, digamos, como tan claro, que no es muy claro que vaya a haber un servicio Shanghai, y que tal vez de Shanghai tengamos algún servicio, digamos, que empiece a distribuir mercancías provenientes del país asiático. Hasta el momento se mantienen, digamos, como los servicios que típicamente comienzan a tocar México hacia abajo. Bueno, tenemos una segunda pregunta de Jenny, nos dice si en este orden de ideas es recomendable evitar embarques entre septiembre y marzo. Digamos, estamos a merced justamente de lo que acabamos de conversar, pero típicamente sí vemos que los meses previos a nuestra Navidad, a nuestro fin de año, hay unos picos importantes, sobre todo en lo que es septiembre, octubre principalmente, usualmente hay unos picos y vuelven a haber unos picos previos y posteriores al Año Nuevo Chino. Que recordemos que el Año Nuevo Chino va desde más o menos mediados de febrero hasta primera semana de marzo, donde muchas compañías de verdad en China paran su producción. Entonces, hay un efecto en donde muchas empresas montan órdenes de compra para no quedarse sin stock antes de que los chinos salgan a sus vacaciones, y usualmente también hay un efecto posterior de una mayor demanda posterior, digamos, a esta franja de tiempo donde los chinos paran. Históricamente, ¿cuáles son los meses de menores tarifas? Entendiendo que pues todo se puede espiporrar en un minuto, pero históricamente, ¿cuál podríamos decir que es el mes de menores tarifas? Ricardo, no me atrevería a responder esa pregunta en este momento porque es que realmente hoy no hay una normalidad en las tarifas de Hay comercio. tal vez lo que uno podría decir es, oiga, el rol de la gente carga es estar monitoreando todo el tiempo tarifas y tendencias, ¿no? Y uno, digamos, con la gente carga tiende a saber un poco, bueno, va a pasar esto.
no con toda la certidumbre, pero tiene indicios, empieza a ver como la tendencia que empieza a subir. Yo creo que también es apoyarse mucho en su asesor, en su comercial de la gente de carga que tengan, exíjanle, bien si es con nosotros o con alguien más, dígale, cuénteme, hermano, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo vienen creciendo y moviéndose las tarifas? ¿Cuál es el mejor momento para mover? Pues porque al final, digamos, vender un contenedor punto A a punto B y coordinar esa operación, pues a eso no tiene ningún valor agregado, es decir, ahí no, no se queden con el comercial o con la empresa que pues simplemente les bota una tarifa plana y pues como pareció la más barata, se van con eso, sino exíjanle un poco, oiga, denme información. Ahorita vamos a hablar de las confiabilidades de los barcos, eso es súper importante. Entonces, digamos que siempre tarifas y confiabilidad, digamos, es como el tema que de verdad deben irle exigiendo. A la pregunta de Jenny, termino con una cosa. Yo sé que Jenny tiene un negocio que es, la conozco hace muchos años y pues es, no sé si es cliente nuestro, la verdad. Su negocio es de módulos como de oficina, de campamentos de obra, para hacer proyectos siempre fabricados. Seguramente después me escribirá por WhatsApp y me dirá, no, exactamente no era eso. Pero ahí el reto es que después, ¿cómo es el almacenamiento si uno, digamos, se estoquea muy duro para pegarle a tarifas baratas y después de pronto cómo es el reto ya de logística nacional? Pues que eso, repito, hay que echarle mucho Excel para no ir a, por ahorrarse unos pesos, unos dólares en la carga internacional, pues meterse en un chicharrón de logística nacional. De Bueno, acuerdo. sigamos, María. Adelante. Bueno, yo no me... Adelante, que esto básicamente ya lo habíamos dicho. Y bueno, y pasamos, digamos, como a esta segunda mitad de la conversación y es qué podemos hacer. Acá no traemos soluciones del otro mundo, pero traemos soluciones prácticas que a veces podemos pasar por alto. Esto no aplica para todos los importadores particularmente, pero yo sé que muchos de ustedes sí pueden tomar provecho de este tipo de contenedores. Y son los contenedores NOR. ¿Qué son los contenedores NOR? Es básicamente decirle a un agente de carga o directamente a la línea naviera, présteme un contenedor reefer para transportar mercancía seca y yo llego apagado mi contenedor, el contenedor reefer, ¿sí? Entonces es un contenedor reefer que probablemente llegó a China con mercancía que requería control de temperatura y ahora la naviera, dependiendo de la temporada y dependiendo también del tráfico, puede llegar a tener una necesidad de sacar, de redistribuir esos contenedores reefer para algunos países desde los cuales se abastece de mercancías que requieren control de temperatura. Entonces, básicamente es coger un contenedor refrigerado, llenarlo de mercancía que no requiere control de temperatura. Hay unas ventajas. Una de ellas son los costos. En algunas temporadas del año y dependiendo de la necesidad de la naviera, puede haber un descuento bastante importante en relación con la tarifa que puede llegar a tener un contenedor estándar, ¿sí? Entonces, puedo tener descuentos del 20, 25, 15% con respecto a la tarifa de un contenedor estándar. Y otra ventaja es que al ser contenedores que son aptos usualmente para alimentos, para transportar mercancías perecederas, pues son contenedores que están en excelente estado. Hay algunas desventajas. Primera desventaja importante, sobre todo para los importadores de mercancías que ocupan mucho volumen dentro del contenedor, es que el espacio y la capacidad interna por el sistema de refrigeración es inferior a la de un contenedor estándar. Entonces, de pronto, si yo soy importador de rollos de tela y estivo mis rollos de tela dentro del contenedor de piso a techo y ocupo el 100% del espacio, pues ahí ya tengo que entrar a revisar y hacer el Excel de si compensa esa menor cantidad de rollos que transportaría en un contenedor no, en relación con ese descuento que estoy logrando. Pero un poco el llamado es, hay esta opción y pídanla a su agente de carga. Segunda desventaja, como lo había dicho, pues hay disponibilidad limitada, no siempre hay contenedores NOR y va a depender mucho, digamos, como de la ruta y de la necesidad de la línea naviera y qué cantidad de contenedores tenga para redistribuir. Y además de que ocupa menos espacio, los contenedores NOR por su naturaleza tienen restricción para ciertos tipos de carga. Entonces,
pues yo no puedo llevar químicos, yo no puedo llevar mercancía peligrosa, no puedo llevar bobinas de acero, por ejemplo, no puedo llevar tiles, no puedo llevar cerámicas, que son mercancías pues, bastante pesadas y que pueden poner en riesgo la integridad de la unidad. Es una unidad bastante costosa para la línea naviera. Y lo segundo, de desventaja, lo último de desventaja es que también pueden llegar a tener menos cantidad de días libres. Entonces, pues si yo de pronto estoy en el Valle del Cauca o hago alguna operación de ITR, pues puede que no me afecte el tema de días libres. Pero si yo suelo llevar mi contenedor hacia el centro del país, de pronto no tengo una aduana tan ágil, pues puedo llegar a tener el riesgo de incurrir en demoras de uso de contenedor. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, estas variables y es una opción que dejamos sobre la mesa que para algunos tipos de productos y dependiendo de la ubicación geográfica del importador en Colombia, su tipo de operación pues puede llegar a ser de utilidad. Listo, ¿qué más tenemos? Y lo segundo, estar muy pendiente de la confiabilidad de los itinerarios, ¿sí? Entonces vemos un escenario pre-pandemia, vemos 2019, 2020, donde tuvimos confiabilidades, por ejemplo, en el 2020 del 78%. ¿Eso qué quiere decir? Y confiabilidad es básicamente con qué probabilidad la naviera va a cumplir su itinerario. Entonces, esto es como cuando uno va al aeropuerto y entonces uno sabe que hay unas aerolíneas que tienen más probabilidad de que salga a la hora que dicen, hay unas que tienen menos probabilidad. Esto es esto mismo y muy, muy importante, ¿verdad? Pónganle mucha atención a esto, pídanle a su agente de carga que les dé, digamos, algo de información sobre esto. Obviamente esto no es como información que haya una base de datos que la saque todos los días y que sea súper exacta, pero sí la tendencia es clara. Cada línea naviera tiene unas confiabilidades distintas y cada servicio dentro de esa línea, servicio pues es el tipo de, sí, la ruta que uno ha tomado, también puede tener unas confiabilidades distintas. Pregúntenle bien eso a su gente de carga para que tengan ese contexto y con eso pues puedan tomar mejores decisiones. Y yo creo, Ricardo, que esta gráfica explica tal vez muchos dolores de cabeza que ustedes pudieron tener como importadores, sobre todo en años tan difíciles como el 2020, 2021. Veníamos de un 2019 con una confiabilidad, digamos, en la gráfica, la parte derecha, del 78%. En 2020 vemos que la confiabilidad se cae al 64% y en 2021 vivimos una de las peores confiabilidades de la historia reciente, 36% de confiabilidad. Eso que básicamente lo que significa es que con un poco más del 60% de probabilidad la naviera no te va a cumplir con tu itinerario. Vemos una recuperación 2022, 2023, particularmente 2023 en los últimos 4 años pues, alcanzó uno de los mayores niveles de confiabilidad. 2024 muy jalonado por estas tensiones geopolíticas, crisis en el Mar Rojo, vuelve y se nos cae la confiabilidad. Y en lo que llevamos, creo que esto es a mayo del 2025, pues tenemos una confiabilidad del 58%. Pero ojo, eso quiere decir que hoy, 2025, con 42% de probabilidad, Cargorú, agente de carga, línea naviera, no te va a cumplir tu itinerario. Y eso es importante, es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos al siguiente slide. Acá tenemos unas cifras gruesas del top de navieras, digamos, por confiabilidad. Esto al corte del 2025. Esto es información también a mayo. La naviera más confiable del mundo fue Maersk, con una confiabilidad del 75.9%. La segunda fue Hapag-Lloyd, con 72.5%. Dentro de las siguientes 6 navieras, la confiabilidad estuvo entre el 60 y el 70%. Tuvimos otras navieras entre 55 y 60, y al menos en este ranking publicado por Sea Intelligence, la naviera con peor performance fue One, con un 55%. Quiere decir una cosa es que esto pues puede ser, digamos, es como el promedio mundial de todos los servicios que tienen esas navieras. No queriendo decir esto que en las rutas que a ustedes les importe, esto, digamos, tenga estos indicadores. Entonces, de pronto, One es la number one de los indicadores. Pero, digamos, el llamado es simplemente a que esta data existe y esta data su agente de carga debería tener un conocimiento para poder dar, digamos, asesoría. Yo creo que la palabra acá es asesoría, decir, oiga, la probabilidad es que si nos vamos con esta línea en este servicio,
pues nos pueda ir medio bien, normalito o medio mal, y ya que el cliente, pues digamos, tome su decisión. Y ese es un punto muy importante, Ricardo, porque finalmente esto es un promedio de todas las rutas a nivel global. Pues, la ruta de Asia hacia Colombia debe ser un pequeñísimo porcentaje de las cargas que se mueven en el mundo. Realmente no hay mucha información como tal de los servicios puntuales de China hacia Colombia en términos de confiabilidad y entrar en este nivel de detalle. Sin embargo, nosotros apalánquense mucho en sus comerciales, en los equipos de operaciones de sus agentes de carga, porque nosotros podemos llegar a tener una visibilidad mucho más grande que la de ustedes. Entonces estamos moviendo cientos, miles de contenedores en un año y en cierto momento del tiempo, pues podemos ver dónde hay congestión, qué recomendación les podemos dar. Entonces, pues un poco esa es la invitación, que se apalanquen mucho nosotros y que no solamente pregunten por la naviera, porque acá pasamos al siguiente slide y tenemos algunos clientes que nos dicen, bueno, antes de eso, antes de hablar de los servicios, vamos a hablar de qué es un servicio directo y qué es un servicio indirecto o servicio con transbordo. Entonces, cuando hablamos de un servicio directo, no quiere decir, y acá tenemos un súper invitado. Tenemos un nuevo speaker en el webinar. Entonces viene a ver realmente cómo son las confiabilidades. Pero sobre todo está preguntando que cómo son los márgenes. Acá, Ricardo, entonces tenemos dos tipos como de modalidades con las que yo puedo contratar un transporte internacional, que se conoce como un servicio directo o un servicio indirecto o con transbordo. Y sorprendentemente, muchas veces solamente nos fijamos en la tarifa del flete y tal vez en los días libres de uso de contenedor, deberíamos, pero no necesariamente estamos pendiendo, no necesariamente estamos revisando a detalle el servicio. Entonces tenemos un servicio directo, que eso no significa que el buque vaya a salir del puerto de origen y vaya a llegar directamente al puerto de destino. Un servicio directo puede tener N cantidad de paradas, pero básicamente en esta industria se le considera un servicio directo aquel que no transborda tu contenedor, aquel servicio en el que el contenedor en un puerto intermedio no se va a bajar al puerto y lo va a recoger otro buque, por decirlo así, sino que es un servicio que puede llegar a tener N paradas. Ustedes le pueden llegar a solicitar el detalle de esas N cantidad de paradas a su agente de carga para saber, por ejemplo, ese servicio de Shanghai a Buenaventura, si va a parar una vez en México, si va a parar dos veces en México, o si tal vez va a parar dos veces en México y además va a transportar en Panamá, por ejemplo. Y acá básicamente la regla de dedo gordo es que esto pues no es ciencia exacta, pero en la medida en que yo tenga servicios indirectos o con transbordo, que son aquellos servicios en los que mi contenedor sí se baja en un puerto intermedio para que lo recoja otro buque, hay más chance de que la confiabilidad sea más baja, porque esto funciona como un reloj. Entonces, de pronto, si el primer buque se atrasó y entregó en el puerto de transbordo tarde ese contenedor, pues de pronto no alcanzó el servicio que iba a llevar del contenedor de Panamá a Buenaventura, por ejemplo. Y solamente la pérdida, digamos, de ese viaje o de ese servicio, pues ocasiona que como mínimo ese contenedor tenga que estar 7 días adicionales en ese puerto de transbordo esperando el siguiente servicio que lo recoja, por ejemplo, en Panamá y lo lleve a Buenaventura. Entonces, pues un poco el llamado es, hay servicios directos, que no significa que vaya directamente de puerto de origen a destino, puede tener paradas. Importante conocer la cantidad de paradas y los lugares donde ese buque va a recalar. Y segundo, pueden haber servicios indirectos o con transbordo, y pues ahí es importante saber dónde va a transbordar, que puede llegar a haber mayor riesgo de retrasos en términos pues, de la confiabilidad de los itinerarios, y por ejemplo, si va a tener uno o dos transbordos a la hora de escoger digamos, y contratar un servicio de transporte internacional. Es decir, entre más transbordos, entre más paradas, y ojo, la diferencia es una parada no necesariamente es transbordar, o sea, bajar el contenedor y volverlo a subir. Esa tiene mucho más riesgo de que el contenedor no llegue al paradero del bus a tiempo y se pierda el siguiente, digamos, su conexión de alguna manera. Entonces, pregunten mucho y analicen, oiga, bueno, ¿cuál es mi riesgo entonces entre estos? Pues tienen estas paradas, esas paradas se bajan o no se bajan. Si sí se bajan,
pues entender que hay un riesgo adicional. Muy probablemente la tarifa cambie entre todas esas, entre esas alternativas. Pero acá además una pregunta que es, ¿con qué tiempo deberíamos estar reservando las navieras? Hoy las tarifas de China a Colombia pueden estar variando cada 9 días, cada 8 días aproximadamente. También, regla de dedo gordo, al menos 2 semanas antes. Si yo sé que falta una semana para que mi mercancía finalice producción, pues venga, voy coordinando, voy revisando tarifas. De pronto puedo ir pasándole datos de esos shippers, de esos exportadores en China a mi agente para que vaya estableciendo contacto, confirme con el chino que en efecto la mercancía sí va a estar lista en la fecha que el día anterior me prometió por WeChat a las 2 de la mañana. Ir estableciendo contacto, ¿sí? Al menos 2 semanas antes, puede ser una semana posterior a que la mercancía esté lista y tener al menos otra semana para coordinar trámites documentales y reserva. Puede ser, digamos, una buena práctica, pero entre mayor anticipación, pues puedo llegar a tener mayor poder de decisión, especialmente cuando hay meses cuando las navieras sacan comunicados oficiales y dicen voy a subir las tarifas, voy a tener grid a partir del 1 de julio. O sea, nos avisan por adelantado y automáticamente pues eso genera que esos espacios anteriores a la entrada en vigencia de estos recargos pues se vuelvan escasos. Entonces, Y algo adicional, y es, no solamente es la anticipación, digamos, de reserva naviera, sino es, en logística, todo lo que sea de afán va a valer más. Porque, pues, digamos, sin tiempo de planeación, pues los errores pueden ser más altos, toca coger tarifas más altas. Entonces, un poco adicional a la pregunta de con qué tiempo reservar la naviera es, dentro de sus empresas tengan un buen proceso, digamos, de visualización de para cuándo van a necesitar la carga lista en Colombia, para cuándo va a estar lista en China, pues en el país de origen. Vemos realmente pues varios, digamos, una generalidad de clientes en donde falta como comunicación entre compras o la gerencia, compra, digamos, negocia, y de pronto faltando un par de días, oiga, cuadre esa vaina. El cuadre esa vaina va a tener sobrecostos, va a haber, digamos, problemas, van a tener dolores de cabeza. Entonces, también piensen mucho que además de tomar las decisiones con Excel, ojalá con tiempo establezcan procesos de comunicación dentro de sus empresas para poder tomar decisiones y llenarse información con tiempo suficiente para tomar la mejor decisión. completamente de acuerdo. Y a mí me gustaría finalizar con, creo que viene en el siguiente slide, tenemos muchos clientes que nos dicen, oigan, he tenido una súper mala experiencia con X o Y naviera y en esta compañía se bloqueó esa naviera y nunca más podemos volver a cotizar con esa naviera. Y un poco mi llamado con esto es, claramente pudieron haber llegado a tener problemas con una naviera, sin embargo, hagamos doble clic y revisemos el servicio de la naviera, porque una misma naviera, desde un mismo puerto de origen y un mismo puerto de destino, puede llegar a tener múltiples servicios. ¿Y qué es un servicio en términos del transporte marítimo? Un servicio de la ruta. Entonces, por ejemplo, la naviera A, desde el puerto de Shanghai hasta el puerto de Buenaventura, puede tener un servicio directo con 3 recaladas, pero también puede llegar a tener un servicio con un transbordo en un puerto asiático y después de ese transbordo toca solamente un puerto en México, por ejemplo, o no está tocando México. Entonces, que son puertos que en este momento tienen un alto nivel de congestión. Eso disminuye la confiabilidad de los itinerarios. Entonces, un poco el llamado es pilas, pilas con los servicios de las navieras y no bloqueemos del todo a una naviera simplemente porque en algún momento me fue mal. Analicemos el servicio de la naviera y que es otra de las variables que ustedes también le deberían exigir a su agente de carga, porque típicamente, y nosotros muchas veces cotizamos hasta el 15 de agosto con X o Y naviera, pero ni siquiera en algunos casos ni siquiera indicamos la naviera y los clientes no lo preguntan, o en otros casos se indica la naviera, pero no se indica el servicio. Y el servicio es muy importante a la hora de elegir X o Y opción, sobre todo si necesito mi carga con urgencia. Entonces, ese es un poco el llamado.
Acá teníamos un ejercicio práctico, pero creo que por términos del tiempo lo podemos dejar para que ustedes lo revisen. Si ustedes ingresan, por ejemplo, ya a la página de Maersk y ponen Shanghai Buenaventura, van a ver que hay múltiples servicios con tiempos de tránsito distintos y los servicios usualmente están nombrados con una sigla. Entonces, pues mi invitación y lo que quiero que se lleven de esta segunda recomendación es pilas con los servicios de las líneas navieras, directo, indirecto, tiempo de tránsito, si es directo, dónde recala, cuántas veces recala, cómo está la congestión de los puertos donde recala, si hay transbordo, cuántas veces transborda, dónde transborda, cómo es el servicio. Pídanle eso a sus agentes de carga. Nos diríamos entonces tal vez con la conclusión y con el mensaje de que la logística de ustedes, el transporte internacional de ustedes es una responsabilidad y un reto compartido entre su agente de carga, la naviera y ustedes. Yo creo que el mensaje es hay que formarse, hay que, digamos, ir un poco más allá, digamos, como clientes para exigirle a sus proveedores también ir más allá, poder tener toda esta información para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Que si hay un problema, que pues la verdad esto es logística y yo creo que pues, logística es un negocio de resolver problemas, pero si uno se puede anticipar y prever probabilidad de que las cosas salgan bien, pues eso seguro se va a ver en el PIG de ustedes, seguro termina siendo mejores ventas, seguro termina siendo clientes más satisfechos, mejor evita, mejor utilidad, y es un reto, digamos, y una responsabilidad que también tienen ustedes como clientes de exigirle a sus proveedores mejor información y más asesoría para tomar sus decisiones. ¿Qué es esto, mi querido Santi? Bueno, acá los dejamos con un código QR en el que se pueden inscribir a una comunidad de WhatsApp. Nadie puede hablar, solamente nosotros. Y en esa comunidad de WhatsApp van a recibir una noticia importante al día, en términos de confiabilidades, en términos de noticias macroeconómicas, noticias políticas, todo en torno al comercio exterior. Estar enterados, paro, no hay paro, bloqueos, no hay bloqueos, qué retos estamos teniendo. A las 8 de la mañana todos los días pueden recibir su dosis diaria de noticias. A través de este medio también estamos divulgando este tipo de conversaciones, este tipo de espacios. La idea es que tengamos al menos una o dos de estos espacios al mes. Los que estén en el bot, en el chat, perdón, les llega esta presentación a sus WhatsApps también para que pues tengan la información. Esto es simplemente tomarle, pues poner en la cámara el celular mirando este código QR y ya con eso quedan inscritos. Si no, también se pueden meter a la página www.carguru.com y van a encontrar en una esquinita el código QR para poderlo bajar. Para ser franco, no sé si hoy esté, entonces queda María Vallejo con la tarea de poner el código QR en una parte muy visible de la página web. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Ricardo, y por último, también vamos a mandar a las personas que se inscriban un Excel. Y en ese Excel, por línea naviera, vamos a dejar el detalle de todos los servicios disponibles de puertos base de China a Buenaventura, para que ustedes lo revisen. Hicimos el análisis uno a uno de línea naviera por línea naviera y servicio por servicio. Entonces también vamos a dejar ese recurso a disposición de ustedes. Muchas gracias. Esperamos que este espacio bueno, haya sido de provecho para valor, que la madrugada haya valido la pena y esperamos volverlos a ver en una gran cantidad de cosas que además nos estamos inventando. Vamos a tener Cargo Talks, que va a ser, digamos, también unas charlas, digamos, sobre temas de logística. Y a veces uno, pues tampoco para ser franco, uno a veces tampoco se le ocurre qué más hacer. Déjenos sus ideas, escríbanos, cuéntenos, oiga, hablen de tal cosa, ayúdenos con esto otro, que pues realmente pues para nosotros es un placer poder estar acá contando además qué es lo que hacemos todos los días y hay gente medio loca que se apasiona por cosas raras, nuestra pasión en la vida es mover contenedores, bastante raro, pero así nos tocó. Gracias a todos, feliz día.